Buenos días para todos. Espero que estén muy bien en su casa en esta semana de descanso. Teniendo presente un requerimiento que nos hizo la vocera de la ficha, hay unas dudas con la presentación del informe de la práctica número 3. Desde el punto 7.7, donde dice que realizar el cálculo del número de observaciones necesarias para el estudio de tiempos. Importante, allí en ese punto 7.7 hay que aplicar la fórmula de muestreo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues, vamos a hacer un pequeño, pues, repaso de esa práctica que realizamos con el objetivo de que ustedes colocaran en acción ese conocimiento de métodos y tiempos. Dentro de los objetivos de la práctica, lo que se busca es lograr que el aprendiz, a través de métodos, analice el puesto de trabajo para obtener un método mejorado. Importante tener en cuenta también algunos dispositivos que se puedan diseñar para que el operario, en este caso, pues el aprendiz, desarrolle su tarea de una forma más eficiente. Fundamental, teniendo presente los principios de la economía de movimientos y los conceptos de la ergonomía. En la práctica número 3 se plantea pues una serie de recomendaciones en el anexo donde aparece el principio de economías de movimientos y los conceptos de ergonomía. Es importante pues que ustedes revisen ese material para que podamos avanzar en el ejercicio. Vamos entonces a revisar la parte de la fórmula de muestreo. La fórmula de muestreo no es más que un método estadístico que permite medir el nivel de confianza del 95.45% con un margen de error del 5%, o sea, más o menos 5% en esa práctica que ustedes van a realizar. Para ese método estadístico se requiere que efectúen cierto número de observaciones preliminares, donde n', pues en este caso, va a ser el tamaño de la muestra que deseamos calcular. Para este ejercicio práctico, pues aquí tenemos en pantalla un ejercicio donde hay 5 datos. Estos 5 datos, básicamente yo tengo acá una tabla, ¿sí? Los 5 datos que muestran la tabla como ejemplo, los voy a colocar. Aquí tenemos una tabla ya calculada. Me dice que para esos 5 datos, si yo los hubiera tomado en un ejercicio práctico, me daría que n, o sea, cuando hablamos de n, es el número de observaciones de un estudio preliminar, sería de 6.64, donde lo podemos aproximar a 7. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo pues un estudio de métodos y tiempos y aplicamos la fórmula de muestreo, lo que permite la fórmula es medir ese nivel de confianza, ¿sí? Básicamente de los datos. Fundamental, importante, ese 5% que aparece en la fórmula es el restante, o sea, el tiempo impreciso por exceso o por defecto. O sea que podemos tener un 5% de defecto en esta práctica que vamos a realizar. Aquí pues está la fórmula de muestreo, ¿sí? Importante pues identificar las variables antes de aplicar la fórmula, donde n es el tamaño de la muestra que deseamos calcular. Yo a ustedes les había dicho que tomáramos entre 10 y 15 muestras. Entonces, es fundamental que esas muestras se tomen teniendo en cuenta el prototipo Lego. Una de las recomendaciones en esta práctica número 3 de laboratorio es que ustedes debían trabajar bajo el método mejorado. Ustedes habían hecho eh, unas prácticas donde se analizaba un método actual y donde también se establecían unas recomendaciones para mejorar el método actual. Ahora, vamos a partir de un nuevo método de ensamble donde usted identifica ese prototipo y va a subdividir en 5 o en 6 subsecciones
o subensambles para que quede más claro, en 5 o 6 subensambles con el objetivo de que usted desarrolle un nuevo método de ensamble. Entonces, de esas 5 o 6 subensambles, usted debe seleccionar una de ellas para que a ese, a ese subensamble le tome por lo menos de 10 a 15 tiempos, teniendo presente pues que esos tiempos van a ser usados para aplicar el método estadístico, en este caso pues el muestreo de trabajo. Quiero decirles también que determinar el tamaño de la muestra. Dice que estas observaciones se efectuarán aleatoriamente. Por lo general, cuando uno hace un muestreo de trabajo, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir es identificar cómo está trabajando en la empresa, si están haciendo las tareas de forma productiva o improductiva. Fundamental, ¿sí? Que se tomen en unos horarios diferentes y que se establezcan pues como un alcance frente a la toma de esos tiempos. Para este caso puntual, ustedes fueron citados a una práctica donde tenían que hacer el ejercicio de ensamblar 15 veces una unidad de su ensamble de ese prototipo Lego. Entonces, ese número de veces va a ser esa muestra representativa. Muy bien, entonces espero pues haber dado respuesta a esa pregunta de cuál es el punto 7.7. Dice, cálculo el número de observaciones necesarias para realizar el estudio de tiempos. Lo que quiere decir es que usted dando respuesta a esta fórmula, pues puede definir el número de veces, ¿sí? O el número de observaciones que necesita para que sea un ejercicio representativo. Recuerde que si n, por ejemplo, aquí le está dando 6 con una aproximación, entonces lógicamente lo vamos a subir al siguiente número, o sea, 7. Lo que quiere decir es que usted debe tomar 7 datos más para garantizar pues una probabilidad, en este caso, de 95.45% del nivel de confianza. Muy bien, regresando entonces a la práctica que nosotros estamos trabajando, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De básicamente de lo que hicimos en el trimestre anterior, donde ustedes aplicaron pues el estudio de métodos y tiempos, ¿sí? No es más sino que repasar algunas de las fórmulas que ustedes utilizaron, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Habíamos planteado un ejercicio donde usted tenía que definir la tarea pues por estudiar en este caso. Se había identificado eh, básicamente un ejemplo y era la preparación de la harina. En esa preparación de la harina, yo a ustedes se les había compartido pues una presentación, vamos a mirar pues si la tengo por acá. Entonces, esa presentación, ustedes tenían que identificar, ¿sí? Mm, pues los tiempos en cuanto a las actividades que aparecen acá en esta tabla. Como este fue un ejercicio que nosotros hicimos, ¿cierto? Hace pues varios meses, entonces quiero que ustedes se enfoquen en el mismo ejercicio, pero aplicado al estudio de métodos y tiempos con el caso Lego, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos tiempos para cada una de las actividades y en la primera fórmula, pues lo que hay que hacer es calcular el promedio, el tiempo promedio, ¿sí? Importante, por favor, aquí ustedes van a colocar, son los subensambles que realizaron con el prototipo Lego y van a sacar ese promedio, ¿sí? Algunos compañeros, algunos aprendices no pudieron calcular 4 tiempos, entonces, pues para este ejercicio vamos a utilizar 3 tiempos, ¿sí? Solamente un grupo creo que por tiempo no alcanzó a calcular un tercer tiempo, entonces puede manejar solamente 2 tiempos, pues como ejercicio práctico dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, como les decía, es importante pues que ustedes tengan una tabla en Excel donde puedan calcular ese tiempo promedio, ¿sí?
ejemplo, yo tengo los nombres de los subensambles. Ustedes deben de colocar aquí los nombres de los subensambles del prototipo Lego que se les entregó a cada uno, fundamental. Tomando esos 4 o esos 3 tiempos, ustedes los deben de registrar en una tabla de Excel y deben incrustar una fórmula para calcular el tiempo promedio. En este caso, pues el tiempo promedio para este ejercicio que ya pues lo tengo acá. Me dan un momento aquí lo voy a presentar. Entonces, el tiempo promedio para estos datos eh, es la sumatoria, en este caso, de los datos dividido por el número de datos. ¿Sí? El tiempo promedio, pues también es lo que nosotros le llamamos el tiempo observado. Para repasar, según Hodgson, dice que el estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por un trabajador calificado. Esto es muy importante, porque se habla de un trabajador calificado, quiere decir pues que es una persona que tiene conocimiento, tiene experiencia de lo que va a realizar en ese puesto de trabajo. También dice que quien trabajando a un nivel normal de desempeño realiza una tarea conforme a un método especificado, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer un estudio de métodos y tiempos, pues debemos de tener un método estandarizado con el fin de que se pueda hacer un buen estudio, ¿sí? Para concluir, podemos decir entonces que ustedes deben hacer una tabla en Excel donde puedan calcular el tiempo observado. También ustedes esto ya lo tienen desarrollado porque fue una evidencia que se les solicitó en una de las fases anteriores de su proyecto. Importante entonces, vamos a irnos, como estamos trabajando por unos pasos que yo he organizado acá para que ustedes entiendan de una forma más clara. Ya creo que la parte del muestreo pues quedó claro, ¿sí? Vamos a mirar el paso número 2, que es evaluar la velocidad del operario. También quiero decirles que dentro de los ejercicios que realizamos, estuvimos hablando sobre esta valoración donde identificamos pues 3 elementos: rápido, normal o lento. Dentro de la parte rápido estamos hablando que la valoración es mayor al 100%. Entonces ustedes pueden colocar unos valores por encima del 100%, ¿sí? Dentro de la tabla británica, hay una tabla británica, esta tabla no se las había compartido, ¿sí? Entonces ustedes pueden colocar unos valores de 125, que es muy rápido, donde el operario actúa con una gran seguridad y destreza y coordinación de movimientos superior al ritmo estándar. Y ya 150 es excepcionalmente rápido, con concentración, esfuerzos intensos, sin probabilidad de durar, así por periodos largos de tiempo. Entonces, esta valoración ustedes la pueden dar para hacer el cálculo, ¿sí? Que necesitamos, pues, darle respuesta. También, cuando hablamos de una valoración normal, quiere decir que está trabajando, pues, igual al 100%, o sea, un ritmo estándar. Es un trabajador activo y capaz, el operario calificado promedio, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Sí, eso es lo que pues realmente pues buscamos en una organización. Nos vamos a encontrar operarios que pueden ser rápidos, operarios que pueden tener un desarrollo lento. En este caso, si es lento, pues tenemos unos valores del 75%, donde dice que es constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado o destajo, pero bien supervisado. Parece lento, pero no pierde tiempo voluntariamente, ¿sí? Entonces quiere decir que es un operario, pues no hace las cosas con prisa. Importante, pues acá hacen una anotación, dice como de obrero no pagado a destajo. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues estos conceptos para al momento de dar yo esa valoración, pues ser congruente. Yo no les había dado inicialmente pues una tabla, sí, yo solamente les dije que colocaran unos valores menores a 100, pero pues en este caso les comparto esta tabla para que pues ustedes puedan hacer el trabajo de la mejor forma.
Si damos una valoración del 50%, quiere decir que es muy lento, o sea, los movimientos, pueden haber movimientos torpes, inseguros, operador somnoliento, sin interés en el trabajo. Esto pasa mucho, sí, pero muy probablemente cuando uno está haciendo un estudio de estos, pues no vamos a tener estas calificaciones, ¿sí? Entonces, pero puede llegar a pasar. Muy bien. Entonces, yéndonos a las fórmulas como tal, tenemos una fórmula que está relacionada pues con el ritmo de trabajo, en este caso con la valoración. Si el ritmo de trabajo observado en el empleado es inferior al ritmo estándar, el ingeniero de tiempo deberá asignar un factor menor a 100. Sí, eso ya pues se los había explicado, pero pues igual acá les dejo pues como la anotación. Si por el contrario el ritmo de trabajo es superior al ritmo tipo, deberá emplearse un factor mayor a 100. La evaluación se utiliza para determinar el tiempo básico, ¿sí? Entonces es importante eso, que nosotros vamos a calcular un tiempo básico y pues para calcular ese tiempo básico necesitamos tener presente pues esa valoración del operario, ¿sí? Entonces es fundamental esta parte. Si nos vamos entonces a mirar ese tiempo básico, ustedes tenían una presentación que yo les había enviado a su correo. Entonces, esa valoración que tenemos acá, pues el tiempo básico se va a calcular, ¿cierto? De lo que hace referencia al tiempo promedio. En este caso tenemos un tiempo promedio de 1.1 y lo iríamos a multiplicar por la valoración, ¿sí? Entonces, ese tiempo básico hay que calcularlo para todas las tareas que se realicen en los subensambles, ¿sí? Usted define varios subensambles y esos subensambles pues se van a calcular esos tiempos, ¿sí? Para aclarar aquí, recuerde que ustedes definieron unos subensambles. Voy a hablar algo, digamos, muy específico. Usted en ese subensamble tiene que armar las llantas, ¿sí? Entonces, el tiempo total del ensamble de las llantas, pues sería ese tiempo observado, ¿sí? Que es el tiempo promedio. Ahora, para calcular el tiempo básico, tengo que multiplicar, según la fórmula, el tiempo promedio por la valoración, ¿sí? Bien. Entonces, aquí miramos, vamos a ver un ejemplo, pues igualmente creo que fue el que les mostré. Entonces, aquí tenemos básicamente ya el tiempo básico. Importante, aquí pues miramos otro ejemplo, dice que tenemos que el tiempo básico, tenemos un tiempo observado de 4.9 para la actividad eliminar impurezas de la harina. Pero a esa tarea se le dio una valoración del 110%. Entonces, pues se aplica la multiplicación. Se puede hacer una multiplicación de 4.9 por 110 sobre 100%, ¿sí? Entonces, pues eso me da 5.39, quiere decir que el tiempo básico para esa tarea que antes era 4.9, ahora es 5.39. ¿Sí? Entonces es importante pues tener esta información para que ustedes puedan desarrollar bien sus cálculos. Siguiendo entonces con lo que se había planteado pues en el ejercicio, vamos a mirar la guía que nos dice. En la guía nos plantean una serie de preguntas y pues por eso estoy haciendo este video para aclarar esas preguntas. En el 7.8 dice presentar el formato de estudio de tiempo donde se incluya la valoración y el tiempo observado de la operación, ¿sí? Ustedes deben hacer una tabla como esta en Excel, no tiene que ser igual, ¿sí? Se pueden guiar, pero ustedes hacen su tabla. Ya muchos de ustedes en fases anteriores del proyecto habían desarrollado una evidencia donde presentaron también los cálculos del tiempo observado, del tiempo básico, los suplementos y el tiempo estándar. Entonces, teniendo en cuenta pues, estas preguntas, el 7.8 donde especifica que usted debe presentar el formato de estudios de tiempos, pues aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Que esa era una de las dudas que tenían
para presentar el informe de la práctica número 3. Muy bien. Vamos entonces a seguir pues los pasos secuenciales que están acá para que pues ustedes no se vayan a perder. Muy bien, ya acabamos de ver el promedio, vimos también la evaluación de la velocidad del operario, la valoración del tiempo básico, también lo calculamos acá, entonces ya el tiempo básico pues quedó también claro. Vamos a mirar los suplementos. Entonces, ¿cómo se calculan los suplementos? Dentro de los suplementos es importante tener en cuenta algo. Voy a colocarlo más grande para que pues, se pueda observar mejor. Vamos a hacer una anotación acá antes de eso. Dice que pues, para calificar el ritmo del trabajador según la experiencia del analista, ¿sí? O sea, consiste esa parte de los suplementos, o sea que dependiendo de la experiencia, así mismo pues va a ser como esa calificación. Cuando el analista no cuenta con lo suficiente experiencia, puede utilizar la tabla de la norma británica, ¿sí? Entonces, eh, ahora hablamos un poco de esa norma. Inicialmente para esta tarea no vamos a aplicar la norma británica, ¿sí? Vamos a aplicar el ejemplo que yo les compartí en el trimestre anterior. Eh, para el cálculo, al promedio observado se le multiplica el factor de valoración y se divide por 100. O sea, ese va a ser básicamente pues como la fórmula para usted obtener en este caso eh, la valoración. ¿Listo? Bien, entonces aquí podemos mirar que en esas valoraciones que yo les compartí estaba suplementos por fatiga 4%, suplementos por necesidades personales 5%, suplemento por contingencias 4%, suplementos por política 1%. Entonces, pues, importante como tener en cuenta esta tabla ya ustedes la tienen en la presentación y suplementos especiales pues está en 0%, ¿sí? En total, pues los suplementos para el ejercicio que ustedes van a trabajar es de 14%. Aquí hay unos ejemplos, dice ver suplementos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una tabla que ustedes la pueden conseguir, ¿sí? Por internet. Igualmente, todos los libros de ingeniería de métodos y tiempos, pues tienen los suplementos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. No voy a profundizar mucho, pues, en estos suplementos porque esto hace parte del próximo trimestre donde vamos a hacer un ejemplo ya práctico en su empresa, ¿sí? Entonces aquí aparecen los suplementos variables tanto para hombres como para mujeres, suplemento por postura, ¿sí? Suplemento para trabajar de pie aparece el 2% para los hombres, 4% para las mujeres, aparece uso de fuerza de energía muscular, ¿sí? Levantamiento de tirar, empujar, aparecen unos porcentajes. Como les decía, esto lo vamos a aplicar ya en un caso práctico, pero para su empresa. Muy bien. Regresando entonces, pues en lo que estamos explicando para que ustedes puedan hacer el ejercicio, vamos a mirar el cálculo de tiempo tipo, ¿sí? Ya vimos pues los suplementos. Vamos a mirar en este caso, bueno, pero la fórmula, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a mirar lo de la fórmula acá en la tabla. La idea es que pues ustedes hagan los cálculos acá en la tabla. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente acá en los suplementos. Dice que los suplementos es igual al tiempo básico multiplicado pues por ese porcentaje de los suplementos, que en este caso pues la sumatoria del suplemento nos dio 0.14. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es multiplicar el tiempo básico multiplicado por los suplementos. Entonces nos está dando pues unos porcentajes que hay que tener en cuenta para seguir calculando pues las fórmulas que necesitamos. Dentro de, dentro de la práctica de laboratorio, entonces había otra pregunta que decía calcular el tiempo estándar. Ya revisamos el cálculo de los suplementos para la operación
Y decía el 7.11 calcular el tiempo estándar, ¿sí? Vamos a mirar entonces ese cálculo del tiempo estándar. Ya vimos los suplementos, ya vimos, aquí se calculamos el tiempo tipo y ya viene el cálculo del tiempo estándar. Vámonos a la tabla en Excel, igual. Ustedes están acá en su tablita en Excel, entonces importante, importante. En la tablita en Excel aparece pues la fórmula de cómo se calcula el tiempo estándar. El tiempo estándar se calcula o tiempo tipo, en este caso, se calcula ese tiempo básico que ya ustedes tenían calculado, más los suplementos, ¿sí? Entonces es importante que a ese tiempo estándar, pues ustedes tengan en cuenta la fórmula, ¿no? Ya habíamos tenido en el tiempo básico que nos había dado 1, en este caso, pues 1 minuto, eh, para colocar la harina en la tolva. Y acá tenemos los suplementos. Entonces el tiempo estándar no es más que la sumatoria del tiempo básico más los suplementos, ¿sí? Para que pues ustedes lo tengan presente. Bueno, vamos a mirar entonces cálculo de tiempo de ciclo. El cálculo de tiempo de ciclo, pues ya lo último pues que se hace y es la sumatoria y es la sumatoria de todos los tiempos de los subensambles. Es esta sumatoria. Entonces, pues para que tengan presente al momento pues de terminar su informe, ¿sí? Suman todos los tiempos de las unidades de ensamble y ese tiempo de ciclo pues realmente es el tiempo estándar que va a durar el ensamble del prototipo Lego.